funciona. Voy a pasar. El servicio de respuesta inmediata de Copernicus, los datos que usamos, los productos que ofrecemos. Voy a poner un par de ejemplos de activaciones recientes aquí en España. Y antes de empezar con el servicio de respuesta inmediata, voy a poneros un poco en situación, dónde está situado dentro de todo el ecosistema de Copernicus. Voy a ir, al principio voy a ir un poco rápido porque quiero centrarme más en la parte final de la presentación, con los ejemplos de activaciones. Aquí tenemos el programa Copernicus, con las misiones Sentinel y todas las misiones colaboradoras con el programa Copernicus, el componente in situ y también los servicios que dan un valor añadido a esos datos. Hay 6 servicios en Copernicus y uno de ellos es el de gestión de emergencias. El servicio de gestión de emergencias, que conocemos como CEMS, da apoyo integral a todos los países y agentes de ayuda humanitaria y cubre todas las fases del ciclo de gestión de desastres, desde prevención y preparación, respuesta a emergencias y recuperación. Está gestionado por 3 instituciones europeas, DigiDefis, que es la Dirección General de Defensa y Espacio, DigiEco, que es la Dirección General, estoy traduciendo del inglés al español, perdón, de Protección Civil y Ayuda Humanitaria, y luego está el Centro Común de Investigación, el JRC, desde donde implementamos el servicio de forma técnica y operativa. Dentro del CEMS tenemos distintos componentes, dependiendo del tipo de información que ofrezcamos. El componente bajo demanda, On Demand Mapping, que es el que vengo a presentar, y luego os lo explicaré un poco en más detalle. El componente de alerta temprana, con los equipos de incendios forestales, inundaciones y sequía, que dan servicios como el Sistema Europeo de Información sobre Incendios, EFIS, los sistemas globales y europeos de alertas de inundaciones, EFAS y GLOFAS, y, por ejemplo, también el Observatorio Europeo y Global sobre Sequías, EDO-GDO. Y, por último, tenemos el componente de exposición, que da información sobre asentamientos humanos y población, y tiene sus capas globales de asentamientos humanos. En el componente que trabajo yo, el componente On Demand Mapping, bajo demanda, pues seguimos un poco la línea del servicio al que pertenecemos. Apoyamos a protección civil y a ayuda humanitaria, damos una cobertura en todas las fases del ciclo de desastres a nivel global. El acceso a nuestra información es libre y gratuito y ofrecemos nuestra información en forma de activaciones. Las activaciones responden a un evento específico, en un lugar específico y para una necesidad específica. Aunque el acceso es libre y gratuito, solo los usuarios autorizados pueden activarnos. Estos usuarios autorizados son los puntos focales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y algunos países que participan en el Mecanismo Europeo de Protección Civil, como por ejemplo Turquía, Noruega, Albania, unos cuantos. También nos pueden activar instituciones de la Comisión Europea, de la Unión Europea. Cualquier otra autoridad pública u organizaciones tiene que canalizar su solicitud a través del usuario autorizado. A este tipo de usuarios los llamamos usuarios finales porque son aquellos que normalmente utilizan nuestra información al final en el terreno. El público no puede solicitar el servicio y toda esta solicitud se realiza online a través de nuestra página web. Dentro de este componente, On Demand Mapping, como decía, damos apoyo a todas las fases del ciclo de gestión y tenemos 2 servicios bien diferenciados. Está el servicio de respuesta inmediata, Rapid Mapping, que trabaja con respuesta a emergencias, y luego tenemos el servicio de riesgos y recuperación, Risk and Recovery, que trabaja con las fases de preparación y de recuperación.
Esta división en dos servicios la hacemos porque la forma de trabajar es muy distinta. Respuesta inmediata es una respuesta lo más rápido posible. Estamos operativos continuamente. El servicio está muy estandarizado porque nuestra misión principal es entregar los productos lo antes posible. Mientras que riesgos y recuperación es todo lo contrario. Tienen tiempo para preparar los productos. Es un servicio muy flexible, se adapta totalmente a lo que necesita el usuario y la entrega de productos tarda más porque van en más detalle. Ambos servicios damos nuestra información en la página web del componente On Demand Mapping, que está indicado. Aquí podéis ver el número total de activaciones que hemos tenido desde el 2012, que inició el servicio, y bueno, podéis intuir que el número de activaciones de respuesta inmediata es mucho más grande que el de riesgos y recuperación, porque en respuesta inmediata hacemos activaciones mucho más rápidas y cortas, mientras que en riesgos y recuperación el servicio da productos más detalle, tardan más. Paso a mencionar muy rápidamente el servicio de riesgos y recuperación para que os hagáis una idea de lo que ofrecen, pero os invito a ir a la página web y ver las activaciones que tienen, porque en mi opinión son muy interesantes. Se dedican a la prevención y a la recuperación, a esas dos fases. Como decía, es un servicio que se adapta totalmente a lo que necesita el usuario, o sea que los productos que dan pues varían mucho, dependen mucho del usuario. Por ejemplo, en prevención, en general nos solemos encontrar con análisis de riesgos o de vulnerabilidad, simulación de eventos, planes de evacuación. En recuperación podemos encontrarnos evaluación de daños muy detalladas o planificación de reconstrucción en zonas afectadas o seguimiento de recuperación de áreas naturales, por ejemplo. Por poneros algunos ejemplos de activaciones, aquí tenemos la de los un análisis multirriesgo de yacimientos arqueológicos en Grecia. Estoy intentando problemas técnicos. Estoy intentando dar un clic en el ordenador, pero no me funciona. No. Bueno, así veis la activación unas cuantas veces. No sé dónde dar el clic en este ratón. ¿Aquí? Sí. Aquí tenemos ya lo conseguí. Aquí tenemos otra activación de prevención de un escenario de rotura de presa, por ejemplo. Aquí ya pasamos a la recuperación. Aquí tenemos la evaluación de daños causados por el ciclón Chido en Mayotte. Ahí vemos un manglar afectado. Y bueno, ahora paso ya con un poco más de detalle al servicio en el que trabajo yo, de respuesta inmediata. Un resumen de lo que hacemos: respuesta inmediata, lo más rápido posible, y para ello estamos operativos continuamente y tenemos un servicio muy estandarizado. Una vez se envía una solicitud, lo que ocurre es que comienza un flujo de operaciones que está muy estandarizado. Hay muchos protocolos y también tenemos unos actores muy bien definidos. Cuando llega la solicitud del usuario autorizado, esa solicitud le llega al Centro de Coordinación de Emergencias en Bruselas, que trabaja 24 horas. Ese centro de coordinación evalúa y decide si esa solicitud se puede hacer, y si la acepta, esa solicitud pasa a nuestro proveedor de servicio, que realiza otra evaluación más técnica para ver si es viable. El proveedor de servicio trabaja también continuamente, está disponible 24 horas, 7 días, todos los días del año.
no es una persona, es mucha gente, son varias compañías privadas en un consorcio con varios centros de operaciones en Europa y más de 100 expertos dedicados y preparados a actuar en caso de activación. Una vez que comienza la activación, si se ha aceptado, comenzamos con la programación y la adquisición de imágenes lo antes posible. Para hacer esto nos coordinamos con ESA y con su equipo de respuesta rápida. El proveedor está continuamente en contacto con ESA adquiriendo datos. Una vez que llegan los datos, se analizan, se producen y se entregan. El JRC realiza un control de calidad después de la entrega, porque nuestra prioridad es que lleguen lo antes posible el producto al usuario final, porque estamos en una emergencia. Si hay algún problema, se realiza una nueva versión lo antes posible. Y el JRC pues, se dedica a implementar todo el proceso, a controlar que todo funcione, el protocolo funcione y a dar la plataforma para que esto suceda. Bueno, y también al cierre de las activaciones. Del tiempo que se tarda desde que se solicita el servicio hasta que se entrega un producto, el 80% de ese tiempo se dedica a la programación y adquisición de datos, que es bastante tiempo. Para reducirlo, tenemos otro flujo de operaciones, no en todos los casos, con un sistema de alerta temprana. Lo que ocurre es que recibimos una alerta temprana de que va a ocurrir un evento y en ese mismo instante comenzamos a adquirir imágenes, imágenes programadas justo después de que ocurra el evento. Así reducimos el tiempo de entrega de los productos. Y también aumentamos la posibilidad de adquirir imágenes, de tener sensores disponibles, emisiones disponibles. Esto lo hacemos en estos momentos con el sistema de alerta por inundaciones europeo y también nos da sistema de alertas el Centro de Coordinación de Emergencias en Bruselas. Los productos que entregamos, muy estandarizados. Tenemos 5 tipos de productos y voy a intentar… Está el producto de primera estimación, que es un producto muy, muy rápido. Desde que conseguimos la imagen, el producto está disponible en 2 horas. Tiene una condición y es que esa imagen ya tiene que estar disponible después del evento. No tenemos que pedirla. Estoy intentando encontrar… Y como podéis ver, pues es un producto, no es muy detallado, es una estimación de lo que está ocurriendo. El siguiente nivel de producto que tenemos es el de delimitación del. Este nos delimita el evento, la extensión del evento. Y tarda unas 7 horas en producirse desde que nos llega la imagen que hemos adquirido. Y se pueden hacer varios seguimientos en la zona, no es solo un producto, se pueden hacer del monitoring 1, del monitoring 2, hasta que se necesite. Y como veis, sí se puede ver, es un producto más detallado. Y luego ya el siguiente nivel es el producto de clasificación, que nosotros llamamos grading, que aparte tarda unas 10 horas en producirse y aparte de la extensión del evento, pues nos da idea del daño que tiene, por ejemplo, carreteras cortadas, edificios afectados, cualquier tipo de daño. Luego tenemos un producto un poco distinto porque este producto nos da información sobre antes del evento, previa al evento. Lo realizamos en zonas donde la información base no es buena y extraemos la información base, normalmente fuera de Europa, en países donde no tienen muy buena información base. Finalmente, el informe de situación que producimos por defecto en todas las activaciones comienza como máximo unas 4 horas después de la activación y se actualiza cada 2 horas y nos da un resumen de lo que está ocurriendo en ese momento cuando abrimos el informe de situación. Pues un resumen general de lo que está ocurriendo, los productos que se han entregado, los que quedan por entregarse, un resumen de la situación. Dentro de cada producto incluimos una capa de información sobre crisis con las capas SIG, metadatos, estadísticas, mapas PDF y un paquete de capas base,
por si se necesita como información base, carreteras, edificios, cobertura natural. La información se puede bajar desde nuestra página web y también se incluye como capas online en nuestros mapas web, en nuestra página web. El informe de situación también aparece en nuestra página web, en donde se puede consultar, y todas las capas que producimos para la web tienen un estándar OpenAPI para que la gente pueda acceder a las capas sin tener que entrar en nuestra página web. Importante, lo que no se incluye en el producto son las imágenes de satélite. Las imágenes de satélite no las podemos incluir en el producto. Los usuarios autorizados y los usuarios finales pueden acceder a las imágenes, pero a través de un acuerdo con ESA, no con el JRC, en ese enlace. ¿Qué datos utilizamos? Pues utilizamos las misiones Sentinel que tenemos y todas las misiones colaboradoras con ESA. Estas misiones, bueno, tenemos acceso prioritario a ellas para emergencias. También podemos adquirir imágenes aéreas y también podemos integrar los datos que nos dé el usuario, imágenes que ya tengan o datos que necesiten en la activación, como modelos digital de terreno, por ejemplo. Ahora, se ve muy pequeño, pero estas son las misiones colaboradoras actuales. Por los colores podéis ver el tipo de sensor que tienen. Naranja es SAR, multiespectral. En el semicírculo la posición indica el año en el que llegaron, en el que comenzaron las misiones, así que al final abajo a la derecha podéis ver las nuevas misiones, las nuevas llegadas. Podéis ver mucho sensor térmico. Y el semicírculo que veis pasa desde el más cercano al centro, es de muy alta resolución, hasta más baja resolución. Voy a intentar usar el ratón y voy a intentar acercar un poquillo, a ver si lo consigo. Aquí podéis ver las últimas llegadas de misiones colaboradoras. Sí, podéis ver un montón de térmico y, bueno, algunas multiespectral como Legion o Geosat. Aparte de estas misiones, tenemos opción activar un componente aéreo. Tenemos servicios tripulados y no tripulados y tenemos una red en toda Europa disponible. Tenemos para drones más de 140 pilotos disponibles y para servicios tripulados, aviones, tenemos una red en 26 países y en Noruega. Cuando los activamos nos llegan los datos después de la toma en 48 horas. Para respuesta inmediata 48 horas es mucho tiempo. Así que los solemos utilizar solo cuando nos lo pide el usuario, específicamente, porque si no el producto llegaría muy tarde. Y bueno, desde respuesta inmediata, para lo que nos sirven es para tener unas imágenes de mucha más alta resolución. Tenemos otras capacidades para obtener información en 3D que normalmente usa el servicio de riesgos y recuperación porque tienen más tiempo para procesar los datos. Limitaciones. Bueno, en este congreso no paso a explicar las limitaciones inherentes a las técnicas de detección. Aquí solo quiero decir que aparte de esas limitaciones, tenemos también limitaciones por el tipo de trabajo que hacemos. Es una respuesta muy rápida y nos basamos en la primera imagen que llega. Imágenes que normalmente para otro tipo de evaluación se descartarían, en nuestro caso las usamos. Por ejemplo, esta imagen con esta cobertura de nubes la usaríamos en respuesta inmediata porque en cuanto podamos ver algún daño o alguna extensión del evento la usamos. Pero bueno, sí tiene limitaciones porque bueno, también las primeras imágenes suelen llegar sin cubrir todo el área de interés o con algunas distorsiones, especialmente en SAR, pero aún así las usamos. Y paso a dar un poquillo de información sobre la categoría de activaciones que normalmente recibimos y como podéis observar,
La mayoría incendios forestales e inundaciones son nuestras activaciones principales. Son casi todas públicas. La ubicación en la que se encuentran estas activaciones, Europa principalmente, pero trabajamos también en el resto de continentes, recibimos activaciones del resto de continentes. En total, desde que comenzó el servicio, nos han activado 136 países. En España, la principal categoría de activaciones es por incendios forestales. También tenemos inundaciones, pero sobre todo es por incendios forestales. En el 2021 tuvimos la activación por la erupción volcánica en La Palma, que tiene una mención especial para nosotros porque, aun siendo de respuesta inmediata, no fue una activación muy rápida. Estuvimos siguiendo la evolución del evento durante 90 días y a la vez se unió el otro equipo de riesgos y recuperación y con otras 2 activaciones paralelas. Y ahora ya paso a dar algunos ejemplos de activaciones recientes. La primera de la que voy a hablar es de los incendios forestales que ocurrieron el año pasado en verano en España. Nos activó el Centro Nacional de Emergencias, que es nuestro usuario autorizado en España, el día 15, a mediados de agosto, el día 15 de agosto. No recibimos ninguna alerta temprana. Y bueno, podéis ver la extensión del evento abajo, más de 250.000 hectáreas afectadas. Un poco más de información detallada. Analizamos 17 áreas de interés, cubriendo un área de más de 17.000 kilómetros cuadrados, y como realizamos productos de seguimiento, analizamos más de 100.000 kilómetros cuadrados. ¿Cómo llegan los productos durante la activación? Pues depende de las imágenes que consigamos y de las áreas de interés. En el gráfico podéis ver cómo fueron llegando los productos y el tipo de producto al principio de alineación de los incendios. Cuando un incendio se extingue, normalmente realizamos un producto de clasificación, grading. Ahí podéis ir viendo cómo se van extinguiendo incendios y van apareciendo más grading, más productos de clasificación. En esta activación utilizamos 77 imágenes de satélite de todo tipo, cualquiera la que estuviera disponible en el momento, porque necesitamos una reacción rápida. Podéis ver que de bastante alta resolución, sensores ópticos para incendios forestales y bastante Sentinel. Y para daros una idea de cómo llega la primera imagen y se hace el primer producto, en este caso nuestra primera imagen llegó, se pidió el día de la activación por la noche, se adquirió a la mañana siguiente, tardamos 3 horas en recibirla y hacer un control de calidad, y el primer producto se realizó 5 horas más tarde de la llegada. No fue el primer producto en realidad fue podéis ver el primer producto arriba en el gráfico, fue una estimación rápida que hicimos y que llegó pues, a las 10:30 de la noche del día de la activación. Algunas imágenes de la activación. Aquí podéis ver cómo se veía Sentinel el día 16 de agosto en la zona de Galicia. Estas son las áreas de interés que analizamos. Esta imagen está tomada de nuestro informe de situación. En el informe de situación también podéis ver la evolución del incendio, del evento, en este caso en Portilla de la Reina. Cada una de las fechas es un producto entregado. Los unimos todos para observar un poco la evolución del evento. Esta es nuestra página web, aquí podéis ver Plasencia. En la página web podéis ver la imagen de satélite, no se puede bajar, pero se puede ver. También se pueden añadir otros servicios como MODIS y BIRS para ver cómo está la situación. Y aquí, si os fijáis, podéis ver que, aunque intentamos delimitar el área de interés bien, la evolución del incendio fue tan rápida que para cuando nos llegó la imagen, el incendio ya se nos había salido de la imagen, ya estaba fuera.
Esto es un mapa de los que producimos, un ejemplo de un mapa. Este es Orense. Aquí podéis ver Orense. Normalmente hacemos mapas más detallados dentro de ese mapa donde consideramos que es más importante dar información. Por ejemplo, donde están todos los focos del incendio. Y damos unas estadísticas básicas para entender un poco la zona afectada, la población estimada que está afectada y la infraestructura afectada. Y ahora voy a pasar a la siguiente activación, que fue de este año, de principios de año, por la tormenta Christine e inundaciones en España. Nos llegó a finales de enero por nuestro usuario autorizado, el CENEM. Al principio incluimos a España y Portugal, pero el evento fue de tal magnitud que los tuvimos que separar en dos activaciones distintas. Y en este caso sí que recibimos alerta temprana. 2 días antes del evento recibimos casi 10 alertas tempranas en distintas zonas de España y Portugal. Así que ya estábamos más preparados. Un poco más de información sobre el evento. Analizamos 33 áreas de interés, cubrimos más de 60.000 kilómetros cuadrados y con productos de seguimiento, en total unos 140.000 kilómetros cuadrados analizados. La forma en la que llegaron los productos en esta activación es especial, porque comenzamos a ofrecer, a producir para la tormenta Christine, y cuando la tormenta Christine se estaba calmando y parecía que ya íbamos a comenzar a acabar la activación, a terminarla, llegó la tormenta Leonardo. Y por eso veis 2 picos en la producción, porque continuamos produciendo mapas de inundación. 64 imágenes utilizamos. En caso de inundación, principalmente SAR, de bastante alta resolución. Hicimos algún producto de clasificación, por eso veis alguna imagen óptica. La primera imagen que nos llegó fue Terrasar. La pedimos 2 días antes del evento y llegó justo después de que ocurriera el evento, el día 28 a las 6 de la tarde, o sea que ganamos mucho tiempo. Y luego, la tuvimos que recibir, hacer el control de calidad y luego tardamos unas 7 horas en producir el producto de delineación. O sea que llegó bastante rápido. Algunas imágenes de la activación, tenéis las áreas de interés que analizamos. Aquí se puede ver Coria, que está aquí al lado, como la zona inundada en Coria. En nuestra página web un producto de clasificación con una imagen óptica a 0,5 metros y donde se ven las carreteras cortadas, movimientos de tierra. Hay una zona en la página web donde se pueden bajar todos los datos, una zona dedicada. Esto es, aquí podéis ver un mapa PDF de los que enviamos con varios mapas detallados dentro. Perdón. En mapa detallado podéis ver que aparte de la extensión de la inundación también ofrecemos información del calado. En las estadísticas que ofrecemos para inundaciones están un poco más detalladas, las expandimos un poco más porque usamos las estadísticas de lo que observamos en la imagen, y además tenemos un modelo de inundaciones para aquello que no podemos observar en la imagen, como zonas urbanas y zonas de vegetación densa. Ofrecemos esas estadísticas también y luego las totales de impacto estimado. Y ya para acabar, solo decir que aunque sea un servicio muy estandarizado, seguimos en evolución. Los últimos cambios que hemos hecho han sido mejoras en la página web y en el formulario para activarnos, y trabajamos con el proveedor de servicio en nuevos modelos para mejorar nuestro producto. Y pues eso es todo. Muchas gracias.
No sé si me quedo por si hay alguna pregunta o sí. Sí, bueno, muchas gracias, Oliva, por la presentación. Sí, mi pregunta son dos detalles pequeños. Uno de ellos es, has mencionado que hay también bajo demanda una posibilidad de enviar aeronaves no tripuladas y tripuladas. Entonces, ¿eso cómo funciona? ¿Quién lo puede pedir? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿O cuánto tiempo puede tardar? Por un lado era esa pregunta. Y luego también has mencionado que hay datos LIDAR disponibles. No sé si son datos LIDAR de las propias agencias nacionales o de dónde vienen, vamos. Sí, sobre la primera pregunta, el componente se activa dentro de activaciones, de nuestras activaciones. Recibimos una activación y el usuario nos puede pedir si quiere activar el componente aéreo. Nosotros lo evaluamos dependiendo de si está disponible, si es viable, y si es viable, dentro de una activación se puede activar. Sí. Pero tiene que ser dentro de una activación y lo tiene que pedir el usuario autorizado o el usuario final. Pero supongo que entonces tardará un tiempo, ¿no?, en llegar, o sea, físicamente dónde están localizadas o cómo se... Es bastante rápido, Cuando llega, contactamos con el componente aéreo en la zona de interés y comienzan a actuar. Dependiendo también, bueno, es bastante rápido, depende también de las licencias de vuelo, pero normalmente están organizados porque ya saben que pueden llegar activaciones. Sí. ¿Y los datos LIDAR? ¿Sí? ¿Los datos LIDAR? Sobre los datos LIDAR habías preguntado, perdona. Sí, a ver cuál es la fuente de los datos. Con un sensor LIDAR en el vehículo tripulado. Sí. ¿Que se adquiere de forma regular o...? No, se adquiere también por activaciones, sí. Sí, como para el resto de vehículos. El usuario pide lo que necesita en el componente aéreo y se prepara los sensores, se hace el vuelo y se reciben los datos. Gracias. Sí, ¿se me oye? Hola. Oliva, muchísimas gracias por la presentación y este repaso que yo creo que es imprescindible la labor que hacéis y bueno, de hecho, somos los que más activaciones tenemos, yo creo, en Europa. No, tengo un par de preguntas nada más. Una es, sobre todo, ¿cómo os planteáis o si tenéis integrado algún sistema de validación? De validación de los productos. Fundamentalmente pensando en la posibilidad de bueno, ir confirmando poco a poco los procedimientos que implementáis, dadas las diferentes resoluciones que manejáis, etcétera, ¿no? Y la otra pregunta tiene más que ver cómo es vuestra solicitud, digamos, de tasking a las diferentes empresas que os ponen a disposición. Es decir, ¿orientáis ya a un satélite concreto o hacéis una especie de demanda en un market y lo que os ofrecen? Gracias. Vale, empiezo por la segunda. La forma en la que solicitamos las imágenes, nosotros nos ponemos, el proveedor de servicios se pone en contacto con ESA, con su centro de respuesta rápida, y tenemos distintos casos. El caso en emergencias normalmente hace un estudio de viabilidad y nos envían todas las opciones de sensores que hay en ese momento, de misiones, y nosotros elegimos cuál nos viene mejor por la fecha, nos dan también un poco de información del área que cubre, la nubosidad estimada, un poco de detalles, y ahí elegimos el caso que más nos conviene. Normalmente, cuando se piden las imágenes, ya tenemos delimitado el tipo de resolución. O sea, que dentro de ese tipo de resolución que pedimos, nos dan todas las opciones. Y la primera pregunta, si me la puedes repetir. Sí, ya, sí. La validación, sí. Lo que hacemos en las activaciones, en nuestro día a día, es que cuando llega una activación y se producen datos, el primer control de calidad lo hace el proveedor de servicios antes de bajar los datos y dárselos al usuario. Después llegamos nosotros con nuestro control de calidad
que lo vamos, bueno, tenemos todos nuestros criterios de lo que hay que mirar y luego, sobre todo, como es una evaluación muy rápida, para validar los resultados que hemos obtenido, el proveedor de servicio hace una valoración anual más detallada, mirando dónde han estado los errores, dónde se puede mejorar, y en caso de que veamos que hay una necesidad, también podemos contratar desde JRC una auditoría externa donde digamos que queremos analizar un cierto tipo de producto y cómo se puede mejorar. Sí. Hola, bueno, es una pregunta relacionada con lo que ha dicho Ricardo. Nosotros somos Geosat, somos una Contributing Mission y estamos dentro del Rapid Response Desk. Nosotros tenemos un mecanismo interno propio que vigila emergencias y cuando detectamos una emergencia activamos un poco adelantándonos a ese proceso de la ESA, activamos la programación de esas adquisiciones. Nos pasó hace poco con Doñana, por ejemplo, con los incendios, que activamos adquisiciones. Y muchas veces lo que vemos es que no se nos lleva a activar desde la ESA. O sea, nosotros tenemos una imagen disponible y no se nos llega a activar. Entonces, era un poco también tener esa visibilidad de qué criterios se utilizan para activar esas imágenes o no, y si se tiene en cuenta que el proveedor ya puede tener esas imágenes adquiridas del momento del evento de antes. Gracias. Sí, bueno, desde lo que yo sé, desde mi rol en el servicio, en el centro de la ESA, en el Rapid Response Desk, que se llama, ahí podemos ver las imágenes que ya existen. Lo que ocurre en el caso de emergencia es que puede que la imagen ya exista, pero todavía no haya llegado al archivo, entonces nosotros no la podamos encontrar. La verdad es que sobre por qué no se activan teniendo ya el sensor, no lo sé, tendría que ver algún caso para estudiar por qué ha ocurrido eso. Puede haber sido la elección del proveedor, puede haber sido el resultado del estudio de viabilidad de ESA, no lo sé, tendríamos que mirarlo, pero podemos mirarlo. Sí. Sí, aquí, hola. Sí. Yo quería plantearte, relacionado con la validación, con los incendios de este verano, nosotros lo que al final hemos echado en falta, que a lo mejor no es vuestra misión, es falta de consistencia en la información entre diferentes eventos. Es decir, cuando luego entras en el plano de tener que dar indemnizaciones, si resulta que uno se ha hecho con un sensor en la imagen pre, la post es otro sensor, las fechas, luego el seguimiento, lo que nosotros veíamos era que al final la información está muy bien, al principio muy rápido un perímetro, pero luego a lo mejor ha habido subperímetros que han aparecido después de esa activación que ya no aparecen en vuestros mapas, y luego sobre todo la falta de consistencia, porque al final si vas a dar indemnizaciones tienen que estar basados por unas administraciones públicas en unos criterios objetivos y reproducibles, y eso es imposible con vuestro sistema porque no hay una metodología robusta entre unas activaciones y otras por la coyuntura en cómo lo hacéis. Sí, dependemos del tipo de imagen que venga y sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en incendios podemos intentar que todas las imágenes sean de muy alta resolución, pero si no hay ninguna, entonces pasamos a Sentinel y ya, bueno, cambia totalmente nuestra delineación, luego volvemos a otra de muy alta resolución. Sí, hay un problema de inconsistencia por el tipo de datos, porque elegimos la primera imagen que llega. Sí, pero sí lo sabemos. Y bueno, seguimos trabajando en intentar que entendemos la limitación y seguimos intentando al menos que entre áreas de interés que estén contiguas, intentando mejorar un poco los resultados. Pero sí, tomo nota, pero sí, ya lo sabemos. Sí. Vale, pues muchas gracias a todos y ya me retiro.
Aplicaciones, tiempo, sin problema.